para mí un honor y asimismo para el Colegio de Otorrinos del Estado de Jalisco presentar al doctor Rodolfo Lugo Saldaña. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello del Hospital Valentín Gómez Farías, precisamente aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y el currículum, pues lo más importante es que es expresidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial del Estado de Nuevo León. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial. Es expresidente también de la FESORMEX. También es miembro especial y expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirujanos de Sueño. Y actualmente también tiene el diplomado en desórdenes respiratorios del dormir, ronquido y rinología aplicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo también la alta especialidad en la misma ciudad de Monterrey. Entonces definitivamente es una autoridad en México y en Latinoamérica para hablar de apnea obstructiva del sueño. En este caso la intención de hacerlo dirigido a los pacientes pediátricos es precisamente para tratar de que nuestros pacientes de este rango de edad tengan un diagnóstico adecuado, un acercamiento al tratamiento de forma ideal, y también nos sirve como preámbulo para nuestro curso del día de mañana. De nueva cuenta, para las personas que no se hayan inscrito, todavía lo alcanzan a hacer, quedan poquitos lugares, pero todavía lo alcanzan a hacer. Mañana es de 9 a 5 en este mismo lugar, y vamos a tener diferentes especialistas. Adelante pues, doctor Rodolfo Lugo, bienvenido. Muchas gracias, amigos. Es un placer, siempre es un buen pretexto cualquiera para regresar aquí a Guadalajara, una ciudad que me encanta y que parte y muy importante en mi entrenamiento por aquí, así que siempre venir a donde hice la residencia es bueno. Y como dijo el doctor Rigoberto, la apnea obstructiva del sueño es totalmente y absolutamente diferente a la apnea del sueño en adultos. O sea que si ustedes han leído libros de apnea del sueño de adultos, ciérrenlos y van a tener que olvidarse todos los conceptos de la apnea del sueño en adultos, porque en niños es totalmente diferente. Todo. De hecho, todo. Desde el diagnóstico, parámetros de diagnóstico, titulaciones, conceptos, cuándo operar, cuándo no. Y obviamente esto es una frase que mucha gente la dice, la repite. Quiero decirles que no encontré quién la dijo por primera vez, pero es una frase que me acuerdo muy bien que lo vi durante el R1 en mi residencia, que el niño no es un adulto en miniatura. Es uno de los errores más comunes, atender a un paciente pediátrico como si fuera un adulto, ¿verdad? Y esto, en muchos artículos, voy a empezar a hablar de conceptos. Este es uno de los artículos de uno de nuestros profesores, el doctor Piccini, que es un doctor de Italia, que tengo el honor de haber compartido con él mucho tiempo, quirófano y entrenamiento, y es un tipazo. Y el doctor Piccini, con su grupo en Italia, en Forlì, mencionó en este artículo, lo más importante de este artículo es que el porcentaje de pacientes pediátricos afectados por la apnea del sueño está totalmente subdiagnosticado. Ahí sí se parece mucho a lo de los adultos. Y lo que también se parece es que no reciben el tratamiento adecuado. Muchísimos niños no reciben el tratamiento adecuado y no lo reciben a tiempo. Por eso el trabajo en conjunto con otras especialidades es importantísimo en esta área. Este otro estudio, que también es del mismo grupo, habla de la sospecha de apnea obstructiva del sueño. Se debe manejar y se debe de manejar junto con pediatría, con neurología, con odontología, ortodoncistas, terapistas, y obviamente la polisonografía sigue siendo el gold estándar en estudio de diagnóstico, pero vamos a hablar sobre algunas controversias sobre este factor en niños, ¿verdad? Pero todos los datos deben ser evaluados, todos, desde el cuestionario hasta lo que vemos el paciente en el consultorio. Obviamente las diferencias en adultos y niños es que los niños tienen más probabilidad de tener respiraciones entrecortadas, hipopneas, que las apneas. Las apneas son muy discretas, en ocasiones mucho más la diferencia entre hipopnea.
Los despertares son poco comunes, realmente no hay los microdespertares típicos del adulto. Las estructuraciones también son menos comunes. Y hay largos periodos de respiración de flujo limitado, los que no cumplen la definición de un evento patológico, pero los papás nos dicen que tiene una respiración ruidosa, una respiración rara, una respiración como que está sufriendo, es lo que dicen. Una respiración parcialmente obstruida. Hay dos picos de presentación en la epidemiología de la apnea en niños, de 2 a 8 años, el típico paciente tapado que nosotros vemos en el consultorio. El obstruido de la vía aérea superior, con una hipertrofia de tejido adenoideo y una hipertrofia de tejido amigdalino, y que no hay diferencia en cuanto al sexo. Ese es el pico clásico de nosotros que vemos en el consultorio, entre 2 y 8 años. Y de 8 a 15, cuando ya están un poquito más grandes, ya empiezan a entrar otros factores como la obesidad infantil o el sobrepeso, y eso más común en niños, en pacientes pediátricos masculinos. Obviamente, algunas etnias tienen mayor porcentaje de apnea del sueño, como los afrodescendientes, y esta vez que tuve contacto con el grupo de la India, nos encontramos con la sorpresa que los de origen indio tienen una amplia porcentaje de afección con apnea del sueño, hasta un rango exagerado. Ahí hubo un doctor que presentó su casuística y era algo impresionante el porcentaje de apnea del sueño en pacientes pediátricos en la India. Los factores comórbidos, esto es lo más importante de esto, es lo que yo quisiera que se llevaran, porque nosotros tenemos que poner ojo a esto, porque lo vamos a estar repitiendo durante esta charla y mañana durante el curso. La incidencia de trastorno respiratorio del sueño en factores que hacen que este paciente no se arregle con una megalectomía y una deniotomía convencional. Los pacientes que tienen deformidades craneofaciales y son sindromáticos, ellos ya se ganaron el estudio de sueño. Estoy hablando como otorrino, porque hay ciertas controversias en los estudios de sueño en cuanto a pediatría y en cuanto a otro tipo de sociedades. Problemas conductuales, esto es bien importante. Un paciente que tiene un problema conductual, que ha sido diagnosticado con TDA, diagnosticado con otro tipo de factores conductuales, siempre tienen que decirle a los tutores o a la mamá o al papá que les llenen por lo menos un cuestionario de sueño para que empiecen a voltear un poco el sueño, porque es muy importante la relación entre problemas conductuales y un sueño de mala calidad en pacientes pediátricos, y la obesidad, que la obesidad es un factor comórbido impresionante, y más en un factor arriba de los 8 años. Disculpen, la letra está un poco pequeña, yo pensé que se iba mejor, pero bueno, problemas secundarios del sueño, ya todos los conocemos: el déficit cognitivo, bajo resultados de aprendizaje, memoria, inteligencia, no rinden intelectualmente, es de este lado izquierdo. En el cuadro del medio, pues obviamente problemas de comportamiento, depresión, son buleros o los bulean, los dos lados de la moneda pueden estar afectados, y son pacientes irritables, agresivos, que contestan mucho, y los papás voltean a verte y te dicen: sí, doctor, ha cambiado mucho mi hijo. Y alteraciones cardiovasculares ya metabólicas, disfunción autonómica, normalidades en el ventrículo derecho e izquierdo, bueno, ya elevaciones de la presión, o sea, factores que ya se parecen mucho al paciente adulto. El examen es un examen físico adecuado. Si pueden hacer una endoscopía, que en los niños es un poco complicado, pero se puede hacer, tiene un valor predictivo muy arriba del 50%, 65%. Un examen físico de la cavidad oral, de la nariz, y de algunos datos que nos pueden indicar que el paciente puede llegar a tener un problema en algún nivel de la vía aérea. Si yo les paso un tip en la exploración, es cuando el paciente te dice que llega y ve al niño en posiciones extremas al dormir, posiciones muy raras al dormir, porque está tratando de rectificar la vía aérea. Te dicen que el paciente está casi colgando la cabeza en la cama, que el niño está con el cuello hiperextendido, que trata de dormir en posiciones medias extrañas. Eso está haciendo, eso te indica que está tratando de rectificar la vía aérea y que está sufriendo durante la noche. Vamos a hablar sobre los estudios de sueño. Como ya mencionamos, la polisomnografía es el gold estándar, y obviamente nos ayuda a tener un buen estudio cuando sospechamos un problema no respiratorio o un problema de fragmentación de sueño diferente a lo respiratorio.
Aunque también cuando tenemos un paciente clásico de apnea con comorbilidades tenemos que empezar en la polisonografía. No en todos los lugares están calificados para hacer polisonografía en niños, de hecho ni calificados para hacer polisonografía en adultos, pero bueno, pero en niños está un poco complicado. Nosotros tenemos que saber bien a dónde estamos enviando al paciente o quién de tu equipo está haciendo el estudio de la polisonografía. Obviamente niños, a diferencia de los adultos, sabemos que es una apnea ya es algo que tenemos que voltear a ver. De 1 a 5 es una leve, de 5 a 10 ya es moderada y arriba de 10 ya es severa. A diferencia de los adultos, no es un cambio que se hizo como hace unos cursos que fuimos, que una doctora dijo, es que lo están cambiando a su conveniencia para darle el diagnóstico de apnea a los niños, a todos que tengan apnea. Eso fue, me acuerdo que se levantó ahí ámpula, pero realmente no fue un cambio, sino eso era un estudio de adultos, no era un estudio para niños, ¿verdad? La polisonografía, les tengo que comentar que tiene que ser muy bien hecha, muy bien realizada por personas que tienen mucha empatía en los pacientes pediátricos. La evaluación de este tipo de pacientes y el manejo tienen su chiste, y la controversia que les estaba mencionando es esta. Las asociaciones de pediatría recomiendan una polisonografía en todos los niños sospechosos de apnea del sueño. Eso es muy bonito en Estados Unidos y en Canadá, donde hay muchos estudios de sueño, pero tenemos que aterrizarnos un poco. Y en la vida real, no en la vida mágica y padre de mucho dinero de algunos países que tienen muchísimos recursos, vamos a poder hacer estudios de sueño a todos los niños sospechosos de apnea. Entonces, nosotros somos otorrinos, vamos a ver qué dicen las asociaciones de otorrino, en donde yo estoy de acuerdo, pues tengo que decir, ¿no? Las asociaciones de otorrino recomiendan limitar el estudio de sueño, la polisonografía, a población con comorbilidades o con una exploración que no concuerda con la sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, te dice la mamá, ronca muchísimo, doctor, se está ahogando, está con la boca abierta, lo llevo con un dentista y todo le quiere poner un paladar y necesito que me ayude, y el niño está súper mal. Y le ves la garganta y amígdalas intravénicas. Y le ves una radiografía lateral y no tiene nada de adenoides. Le preguntas si tiene alergia y no tiene alergia. Le preguntas si tiene algo. Entonces ahí ese niño ya se ganó el estudio de sueño. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando claramente, porque el paciente tiene en la exploración, no concuerda con la sintomatología. ¿Qué pasa con un paciente que te llega tapado? El típico niño de amígdalas y adenoides que nos llega al consultorio, que todos hemos tenido, que llega, es que el niño ronca, boca abierta, súper mal, 7 años. Pero tiene buen peso. Tú le preguntas a la mamá, ¿tiene problemas conductuales? Nunca tiene problemas conductuales. ¿Se orina en la cama? No se orina. ¿Alguna enfermedad de nacimiento? Nada. ¿Peso bajo, alto? Nada. ¿Obesidad? No. Es un niño que no me gustaría decir que es un niño normal, pero es un niño que no tiene comorbilidades y está tapado. Según la Asociación de Pediatría, hay que hacer el estudio de sueño. Según las asociaciones de otorrino, estamos buscando comorbilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un estudio de sueño a los niños que más tienen porcentaje de falla en las amígdalas y adenoides, en la cirugía de amígdalas y adenoides. Así de claro es. Entonces, por eso cuando vemos al paciente decimos, no, este es un niño tapado, típico, normal, de obstrucción de amígdalas y adenoides. Posiblemente tenga apnea, pero es el niño que lo ve bien con la cirugía. Ya le buscamos que no sea el paciente del rango de posibilidad de falla clínica. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que un paciente llegue al año y te diga a la mamá, sigue obstruido, sigue roncando, le sigo la boca abierta, doctor, espero operar las amígdalas y adenoides hace un año. Y que tú digas, ay, ¿y el estudio de sueño? No se lo hizo. Ay, pero no me fijé que el niño tenía obesidad, ¿verdad? No me fijé que el niño tenía problemas conductuales. No me fijé que el niño tenía un problema craneofacial. No me fijé que él había tenido una fractura de pequeño que no se había arreglado. O sea, cosas por el estilo que nos escapan, ¿verdad? Ese es el contraste que hay. Yo les digo que yo
yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice la Academia Americana de Otorrino sobre el cuándo hacerle o sugerir un estudio de sueño a pacientes pediátricos, ¿verdad? Pero ahí se los dejo. Hay esta clínica, hay muchas guías de polisonografía en niños antes de una cirugía de amígdalas, habla de lo que más o menos estamos comentando, pero lo más importante de toda esta guía son estos dos puntos. En la discordancia entre el examen físico y los síntomas se va a estudio de sueño. Comorbilidades, pues yo creo que ya no hay duda, ¿verdad? Paciente con obesidad infantil, paciente con problemas conductuales, paciente con problemas craneofaciales y paciente que no concuerda su exploración física, hay que hacer estudio de sueño. Sin duda, un paciente sindromático se va a estudio de sueño. A ese sí no tengan ni la más mínima duda, señor, se va a estudio de sueño. Y un cirujano debe informar el resultado del estudio de sueño al anestesiólogo antes de la inducción de la anestesia. Porque ¿qué es lo primero que hace un anestesiólogo cuando presenta a un niño con amígdalas, que lo van a operar amígdalas? ¿Qué es lo primero que hace? Darle a la negra y que se vaya a 100 de saturación. Ese niño nunca ha tenido 100 de saturación en su vida. El niño ese en su vida ha tenido 100 de saturación y le están metiendo presión. ¿Listo? Ya, opéralo. Y como ese niño nunca ha tenido una saturación de 100%, ustedes me lo están destapando, empiezan los riesgos y las historias de terror que pasan cuando operamos niños apneicos, obstruidos, los destapamos y el anestesiólogo le está metiendo presión a fuerzas alvéolos que no están acostumbrados a recibir. En pocas palabras, no vamos a aclarar tanto, pero cuando un alvéolo se empieza a reventar, empieza a juntar liquidito en el pulmón, y liquidito en el pulmón no es muy bueno después de una cirugía, ¿verdad? O sea, el edema pulmonar, créanme que no es bueno cuando se nos aparece en el quirófano, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle al anestesiólogo que no me le dé tanta presión, que me lo maneje con una oximetría normalona, que no se preocupe, que este niño le comentan cuál es su desaturación menor, para que no se me asuste en la intubación y en la inducción, y le dicen que si el paciente tiene apnea o no. Eso es bien importante en todos los aspectos, tener a tu anestesiólogo bien hablando el mismo idioma. Siempre en estudios de sueño y pacientes pediátricos, una de las preguntas que nos hacen es la oximetría. O sea, ¿es útil una oximetría? Ya ven que con el advenimiento de la pandemia, pues ahora todos son expertos en oximetría y ahora todo el mundo tiene oxímetro en su casa y ya todos se saben los números y todo. Pero la oximetría tiene sus indicaciones. La verdad, es controversial usar un oxímetro, pero bueno, vamos a ver qué dice la literatura. Hay una escala de severidad del sueño usando oxímetros, la famoso índice Brulette. Es un score que habla sobre uso de un oxímetro en una noche, y la categoría es cuando no hay saturaciones. Cuando hay un nivel 2 es cuando el paciente tiene 3 grupos o 3 clústeres de saturaciones de menos del 90%, y se va menos de 85 es una categoría 3, y menos de 80, 3 grupos de saturaciones durante la noche, que la memoria del equipo te la mande, manejan una categoría 4, el índice de Brulette. Este es un índice que se usa con oxímetro. ¿Qué dice la literatura sobre eso? Este es un estudio, que es el que más me gustó, que analizaron 192 pacientes con este índice, y la verdad que solo funcionaron 23% de la población. O sea, este estudio me indica que no está muy eficiente como una herramienta para descartar entre un ronquido primario y una apnea del sueño en pacientes pediátricos con un uso de un oxímetro en la casa del paciente. Entonces, la verdad hay que tener mucho cuidado cuando usan un oxímetro solamente como estudio de sueño, porque no podemos tener falsas negativas y falsas positivas, y la literatura menciona que es un poco complicado. Muchos grupos lo usan, muchos grupos manejan oxímetros como evaluación postquirúrgica, como evaluación durante intubación. En lo personal, yo estoy buscando mi oxímetro cada vez más, pero hay que tener cuidado en cuanto al diagnóstico. Estudios ambulatorios, es una pregunta que nos hacen mucho cuando tenemos pacientes pediátricos. O sea, ok, doctor, estamos en Bolivia, en una ciudad, Tarija, donde no hay un solo estudio de sueño, no hay polisonografía. Pero tengo estudios poligráficos ambulatorios.
¿Se lo puede hacer al paciente pediátrico? Bueno, pues hay muchos estudios que se han hecho que tienen una buena sensibilidad y que tienen buena especificidad, pero aquí lo más importante, como dice el dicho, como hemos hablado mucho de eso, no es la flecha, sino el indio, ¿verdad? O sea, la herramienta no es lo que hace que seas buen artesano, sino la persona. Entonces ahí es bien importante que le metan mucha clínica al paciente, que no nada más se vayan por el estudio y que digan, ah, no, es que el estudio dice que no tiene nada y el paciente no tiene nada. Claro, de que no le hagan nada, que no le hagan ningún estudio al paciente, a que le hagan un ambulatorio poligráfico, pues bueno, mejor que le hagan, ¿verdad? Pero tenemos que saber con qué contamos y con qué no. Este es un comparativo en pacientes en los cuales se hicieron pediátricos, en los cuales hicieron estudios en laboratorio, hicieron portátiles ambulatorios, poligráficos. En algunos lugares le dice simplificados, o en otros le dice portátiles. La palabra portátil ya no se puede decir mucho porque hay polisonografías portátiles, así que pues mejor decirlo como estudios poligráficos, no polisonográficos. Son estudios, en pocas palabras, que no nos dan arquitectura de sueño porque no hay parámetros electroencefalográficos, pero sí hay parámetros de movimiento y todo eso. En estos estudios mencionaron un bajo porcentaje de falsas positivas y de falsas negativas hasta un 3%. Entonces, en conclusión, mencionan que pueden ser utilizados, que tienen buena concordancia con estudios polisonográficos, pero obviamente tienen que ser leídos o manejados por una persona que clínicamente conoce al paciente y que no se vayan a leer nada más la lectura sin conocer al paciente, como en muchos laboratorios de sueño que tienen polisonografías muy completas, muy bonitas, pero nomás están copiando y pasteando el resultado, copy-paste, 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 y no conocen ni al paciente. Y está muy padre el equipo polisonográfico, pero el resultado deja mucho que desear. Entonces, igual, como le decía, lo más importante es el clínico que está atrás del estudio. En pocas palabras, pues mencionan que es un buen estudio. Es un artículo en el que yo participé el año pasado sobre el uso en pacientes pediátricos de estudios de tonometría periférica arterial, los famosos estudios de sueño PAT. El más común que hay aquí en México es el WatchPAT, aunque también hay otros de otras marcas. Aquí estamos supeditados al tamaño de la mano y del dedo del paciente, definitivamente, porque el sensor, aunque ha habido intentos de hacer sensores más pequeños, no sé si ustedes conozcan este sistema, pero el WatchPad tiene una especie como de dedal de un solo uso. Entonces, si tú lo quitas y lo pones, pues ya se echó a perder, tienes que ponerlo nuevo. Entonces, estamos supeditados al tamaño del dedo. Algunas veces sí tiene el sistema una adaptación al dedo, como se chupa, por así decirlo, y hasta algunos tamaños pequeños sí los capta. Sí, nosotros hemos hecho estudios en niños y nos ha ido bien. Pero hay cierto rango de niños, más que nada los hipotróficos, sindromáticos, con los dedos, que no detecta la señal PAT, así que hay que tener cuidado. Aquí nosotros hicimos 74 pacientes pediátricos, donde les hicimos el WatchPad y tuvimos una especificidad de entre 87 y 96%, teniendo un buen resultado estadístico para, en caso de que ustedes lleguen a querer usar este tipo de estudios en un paciente pediátrico. Otros estudios, pues cefalometría, más que nada en pacientes que estamos sospechando problemas craneofaciales y de discordancia craneal. Radiografía lateral de cuello, por lo general, es lo que más pido yo, más que nada para el tejido adenoideo. Tomografía computarizada de la nariz cuando tenemos problemas nasales, de cornetes, y resonancia es el estudio que menos pedimos. La endoscopía del sueño tiene su indicación en los niños con apnea de sueño severa o moderada y tienen vidas pequeñas, niños con apnea de sueño persistente después de una cirugía, que es el tema de esta noche, obviamente se va a endoscopía del sueño. Y en el momento de una adenomerectomía para niños con alto riesgo, si le hacemos una endoscopía del sueño. Eso es lo que nosotros hacemos. Paciente con morbilidad, le hago dice siempre. Paciente que le voy a hacer una evaluación postquirúrgica, mira, que sigue con apnea, le hago dice siempre. El dice no es una religión, o sea,
hay mucha gente que llega y dice, yo no creo en el dice, pues no, pues es que esto no es de Jesucristo y Yahvé y Buda y demás. Pues esto no es de creer, o sea, esto es de ver los resultados. Si no tienes otra herramienta, ¿cómo vas a descubrir qué proceso obstructivo hay en la vía aérea? La verdad, yo cuando me encuentro con esas cosas, yo digo, bueno, entonces tú nunca has detectado una obstrucción epiglótica en pacientes pediátricos con apnea del sueño. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para tú decirle al cirujano pediatra que hay una epiglotictomía si no crees en la endoscopía? Bueno, o sea, pues es ciencia básica, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Entonces, pacientes con obesidad, síndromes craneofaciales, enfermedad neuromuscular, mucopolisaccarosis, todas esas enfermedades que nos encontramos, endoscopía del sueño. La decisión quirúrgica puede cambiar en algunos estudios del 35% a 61%, y la obstrucción multinivel es súper común en estos pacientes. Aquí podemos observar un típico endoscopía del sueño en un niño, en el cual estamos encontrando la pared lateral hipotrófica, súper relajada, al cual al paciente ya le quitaron las amígdalas, pero sigue ocurriendo lateral porque la faringe está tan flácida que al quitar el tono muscular que le daba las amígdalas, se relajó. Fenómeno que pasa muy comúnmente en los niños con Down, que les quita las amígdalas y la faringe sigue colapsando, pero tremendamente, porque tiene una relajación de músculos. Aquí hablan sobre, pues por así decirlo, indicaciones de la sedación. Es un arte, la endoscopía del sueño, pero es un arte de anestesia. Esto es un arte de tu anestesiólogo. Si tu anestesiólogo no le gusta la sedación, ni lo invites a un DICE. ¿Por qué? Porque los 3 puntos que debe tener un anestesiólogo de sueño es sean muy buenos para la sedación, mantener un plano estable durante 15 a 45-50 minutos sin que se te desature y sin que lo profundice. O sea, mantener un plano así es para anestesiólogos que saben. Número 2, intubación difícil de pacientes con apnea del sueño. Pacientes que normalmente se desaturan, normalmente. No necesitan ser operados, ni intubados, ni sedados para que se desaturen. Esos pacientes se desaturan normalmente. Y son pacientes que por lo general tienen cuello corto, pacientes que tienen ciertas comorbilidades, problemas anatómicos, intubación difícil. Y número 3, manejo del dolor. El anestesiólogo de sueño no termina, estuba y se va corriendo a atender a su ginecólogo de confianza. No, el anestesiólogo de sueño se queda a darte las indicaciones del manejo analgésico multimodal que le damos al paciente para que no le duela. Eso es el anestesiólogo de sueño. Por eso es bien importante, como tenemos odontólogos de sueño, neurólogos de sueño, psiquiatras de sueño, todo el rollo, otorrinos que hacen sueño, tenemos anestesiólogos que se manejan el sueño, ¿no? Entonces es un arte del anestesiólogo. Muchas veces hemos ido a lugares donde estamos 40 minutos esperando que el paciente caiga en plano y nunca cayó. El paciente está despierto. Y nunca pudimos hacer la endoscopia del sueño. Pero no fue porque le falló el explorador, sino porque el anestesiólogo no supo qué es lo que queríamos hacer. Y eso nos pasa mucho. Aquí están hablando de recetas, por así decirlo, ideales para pacientes pediátricos, pero la verdad, los hallazgos que encontramos en una endoscopia del sueño, las adenoides siguen siendo las campeonas. Las adenoides siguen siendo lo más común que encontramos, aunque las hayan operado. Las técnicas de adenoidectomía en muchas ocasiones son muy deficientes y por andar con juguetitos allí que nos llegan, al final de cuentas las dejan igual o pues dejan mucho remanente, que hay un precrecimiento. Las adenoides siguen siendo una de las causas principales de obstrucción en pacientes posoperados de miembros adenoides. Y después nos vamos a la hipofaringe, nos vamos a las amígdalas linguales, que existe un fenómeno de un crecimiento compensatorio de las amígdalas linguales a un paciente que se le quitaron las amígdalas palatinas. Entonces, como hay un crecimiento de amígdalas linguales, nosotros los otorrinos de sueño tenemos que tener muy bien la técnica de resección de amígdalas linguales en pacientes pediátricos. Y obviamente manejo de epiglotis y de glotis colapsable. Esos son los hallazgos que nos encontramos más. Vamos a presentar algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un paciente que me llegó
hace poquito, posoperado amígdalas adenoides, y que seguía con oropnea, seguía con apnea. Hicimos estudio de sueño y salió positivo apnea, y nos lo envían a nosotros para ver qué podíamos hacer. El grupo de otorrinos pediátricos que manejaron a este paciente no les gusta y no saben manejar la endoscopia de sueño. Así que pues, realmente pues, dijeron, no, pues el siguiente paso vamos a hacerlo con nosotros. Fue el 9 de marzo de este año cuando lo recibimos por primera vez, bueno, cuando le hicimos la endoscopia de sueño. 10 años, síndrome de Down, apneas atestiguadas, hipertensión cervical en la noche. Eso es la talla, el peso, el índice de masa corporal, la saturación mínima. Vean cómo le dejaron ahí un regalito en el tejido amigdalino residual, y sigue teniendo un déficit transverso, diastemas, un mal crecimiento del paladar ojival. Esta es la primera parte de la endoscopia del sueño. Estamos oyendo claramente su oropnea y su respiración oral. Pues rápidamente nos encontramos con el malo de la película, ¿verdad? Amígdalas linguales, una obstrucción epiglótica, tractor a la inspiración. Vean cómo la oximetría empieza a bajar, 86, después sube, baja, sube. La mínima de saturación en el estudio de sueño fue 86, y esa fue la mínima de saturación que estuvo durante el estudio de sueño. O sea, eso te indica que la anestesióloga nunca te sobresedó al paciente. Esa es una buena técnica de sedación. Aquí los papás nos decían que usaba hiperextensión cervical el paciente en la noche para dormir, y esa era la posición que él usaba para dormir, y nos encontramos por qué, porque abría su espacio y se oxigenaba mejor. Aquí estamos viendo que en el lado izquierdo cómo tiene saturación hasta 89, y vean cómo el tejido amigdalino lingual se colapsa diferente en la vía aérea. Si a este paciente le prendemos la luz, se nos despierta. Por eso es tan importante la sedación. A ver, ahí puede ser controversial. Puede ser un poquito controversial lo que estamos haciendo ahí. La verdad que los dispositivos de base mandibular en niños no están muy bien indicados, porque los niños pues, están en crecimiento oral y dental, aunque sí hay múltiples estudios de dispositivos especiales de niños de esta edad. Nosotros lo que hicimos fue hacer una prueba terapéutica con un George Gauch para ver si esa amígdala lingual, con el cambio en la posición mandibular, mejoraba. Este paciente, nosotros pensábamos que era una macroglosia aparente por su mandíbula, pero nos sorprendimos en el estudio de sueño que la lengua no tenía mucho que ver. Era la amígdala lingual y la epiglotis lo que estaba provocando su apnea residual. Le pusimos el dispositivo oral y la verdad que pues, no hubo mucho cambio. Si se fijan, vean, le abrimos 5 milímetros de división vertical y le pusimos borde a borde, o sea, no le hicimos mucho avance, fue borde a borde de dientes inferiores y superiores, y la verdad no hubo mucho cambio. Vean, la epiglotis sigue siendo una obstrucción tractor con un poquito de movimiento lateral y en su mejor posición pues también mejoró, pero pues eso porque es su posición fisiológica. Acuérdense que tenemos un lado para dormir y tenemos un lado fisiológico y un lado favorito, y en ocasiones nuestro lado favorito no es nuestro lado fisiológico. O sea, nos estamos ahogando, es el lado izquierdo o el lado derecho. En este caso, el lado fisiológico tenía el lado derecho. Ahí vemos cómo, aunque le cambiamos de lado, le pusimos el paciente, no hubo mucha mejoría con el dispositivo, pero fue un buen ejercicio para que ustedes vean cómo en algunos lugares que se está decidiendo hacer eso, pues. Bien.
Con esta endoscopía de sueño descubrimos que era una amígdala lingual residual, una amígdala lingual hipertrófica con una obstrucción epiglótica entrando. Lo que le hicimos a este niño fue una cirugía de amígdalas linguales con coagulación y le hicimos una epiglotopexia con la misma coagulación y con punta de colorado para no resecar la amígdala, la epiglotis. Lo que hicimos fue una epiglotopexia para que la retracción tuviera una sinequia a favor y se hiciera una apertura después de la resección de amígdalas linguales. Y el paciente pues se fue a su casa, una noche de internamiento y vamos muy bien. Lo acabamos de ver hace una semana y ya lo mandamos a terapia funcional y a enseñarlo a respirar otra vez por su nariz. Y nos mandaron un video muy bonito del niño brinque en la noche. Pero bueno, gracias a Dios el paciente le fue bien, ¿verdad? Mañana vamos a presentar algo de ese video en el curso. Esta es una revisión de las indicaciones de endoscopía de sueño en pacientes pediátricos. Hablan sobre que es una técnica segura, que se puede usar en niños que estén sospechosos de seguir con la obstrucción. Obviamente no hay un protocolo universal de sedación y sigue habiendo un sistema de scoring universal. Hay muchísimos, pero la verdad lo que nosotros hacemos es marcar el porcentaje de obstrucción dependiendo de los niveles, como si fuera un BOAT modificado para niños. Obviamente se tiene que hacer más estudios sobre el uso de DISE en niños. Estas son las indicaciones que pues básicamente son las mismas que nosotros manejamos: apnea obstructiva, amígdalas adenoides después de amilectomía, pacientes con alto riesgo de seguir con apnea, obesidad, síndrome de Down, anomalías craneofaciales, por ejemplo Pierre-Robin, déficits neurológicos, síntomas de apnea con exploración que no es concordante, y laringomalacia que puede estar oculta, y obviamente tratamiento previo a una estimulación de nervio hipoglósico, colocar un implante de nervio hipoglósico. Aquí estamos viendo este otro paciente en el cual estamos viendo una obstrucción del 75% de la base de la lengua, con una obstrucción secundaria epiglótica de la base de la lengua, y ven como el paladar flácido hace una P ahí completo a la expiración, bueno, casi completo a la expiración, y pues no tiene nada que ver las amígdalas ni las adenoides ni nada por el estilo en este colapso, ¿verdad? Muchos grupos están haciendo faringoplastías conservadoras en pacientes pediátricos con buenos resultados, y el advenimiento de las estructuras drogadas pues nos da una herramienta más para no hacer una técnica muy receptiva, sino más que nada de rigidez faríngea. En este estudio que habla de la obesidad, obviamente hablan que un tercio de los niños con obesidad tienen una polisomnografía normal, y en 399 pacientes de 12 a 18 años, la obesidad fue el factor más fuerte de sospecha de una apnea obstructiva del sueño. En estos dos estudios hablan sobre sindromáticos, el manejo de la apnea residual en pacientes postoperados de amígdalas adenoides en niños con síndrome de Down, y la alta prevalencia de apnea en estos niños hacen incierto pensar que el tratamiento de primera elección sea las amígdalas. Y si nos quieren poner número, hay un 50% de posibilidades de que falle. O sea, en pocas palabras, si usted opera a un niño con síndrome de Down de amígdalas adenoides, tienen una posibilidad de 50% de tener efectividad. Así que cuando ustedes operan a un niño con síndrome de Down de amígdalas adenoides, están teniendo mucha posibilidad de que les va a ir mal. Entonces, por eso es tan importante hacer un DISE, pero hacer un estudio de sueño previo y hacer una endoscopía de sueño a este paciente antes de operar. ¿Sí? Eso es un mensaje que me gustaría que se llevaran a su casa, ¿verdad? En este otro estudio manejaron hasta un 47.1% de apnea residual después de amígdalas adenoides en pacientes con síndrome de Down. Otra cosa del síndrome de Down: cuando una persona, una familia con síndrome de Down se entera que tú le sabes al síndrome de Down,
se te llena la consulta de síndrome de Down al rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos papás están hartos de los doctores que no les saben el síndrome de Down. Créanme, son bien receptivos esos papás. Llegan al consultorio, ven la cara del doctor y a los 10 segundos saben que ese doctor no quiere y no tiene idea del síndrome de Down. Y cuando ustedes están empezando a atender pacientes con Down, como que ellos se pasan la señal entre ellos y empiezan a llegar de pacientes con Down, y créanme que no hay nada más bonito que atender a esos pacientes. Créanme, es algo muy padre y es muy, te da mucha satisfacción ver que los papás están muy agradecidos con el niño ya recuperado, ¿no? Este es el típico paciente de apnea del sueño pediátrico, señores. Por favor, si le quitan las amígdalas adenoides a un niño con este tipo de paladar, no se les olvide que no han terminado el trabajo. Cuando ya lo dieron de alta, mándenlo con su odontólogo, con su ortodoncista, para que haya una expansión maxilar rápida y un manejo de ortodóntico de este paciente. No han terminado, señores. No le hagan al que, wow, ya no sangró y el paciente ya no ronca y súper bien. Este niño nunca ha respirado bien por su nariz, y si no le enseñan a respirar por su nariz, este niño va a seguir con la boca abierta. Va a seguir con la boca abierta. Le tienen que enseñar a respirar otra vez. Entonces, lo que yo le recomiendo es mandar la terapia funcional y mandar la expansión maxilar rápida para que le arreglen esa dentadura a este paciente, ¿sí? Porque este niño que están viendo aquí, lo operaron 4 años antes de miles de años. Y así me llegó al consultorio. ¿Ahora qué hago, doctor? ¿Le quito todas las amígdalas? ¿Le quito todas las adenoides? ¿Qué hice? Pues una lateral de cráneo, para ver si, como dice la literatura, pues ha de tener adenoides residuales. Pero no, el niño tenía una macroglossia y tenía un problema de déficit transverso. En pocas palabras, su caja de zapatos se estaba haciendo chica y su zapato se estaba haciendo grande. Entonces ya no cabía el zapato en la caja de zapatos que tenía. Ese es el problema de estos niños, ¿no? Problemas craneofaciales, otro factor que es bien importante y también contribuye muchísimo a que haya una apnea residual después de una amidalectomía y una adenectomía. Súper común y tenemos que echarle ojo a eso. Hay estudios que me dicen, bueno, vamos a ver cómo los podemos localizar estos factores antes de operar. Revisarlos, hacer mediciones, sospecharlos. Tenemos que hablar el mismo idioma que el maxilofacial, tenemos que hablar el mismo idioma que el ortodoncista, aprender a ver la dentadura, aprender a ver el paladar, aprender a ver esos diastemas, aprender a ver ese arco dentario. Y en ocasiones, si le pides tomografía, en la tomografía se ve real, puedes pedir un CONBIM y puedes pedir un ortopatograma, lo que tú quieras, pero tú puedes ver ahí el déficit transverso de este niño que tienes que corregirlo después de la cirugía. Síndrome de Moebius, voy a poner ejemplos de algunos síndromes que han llegado. Esta es una niña con síndrome de Moebius que pues sí fue un reto hacerle la polisonografía a esta paciente. Obviamente tuvimos que hacerle polisonografía a este paciente por todos los factores que tiene este síndrome. Vean la lengua de esta niña de exploración. Y durante la endoscopía se movía la lengua. Bueno, mañana vamos a presentar todos esos ejemplos, pero eran factores que encontramos muy llamativos. Los síndromes de Down, esta es una paciente que operamos, la doctora Perle y yo, hace unos años, niño operado de amígdalas adenoides en otra ciudad, que también se les atoró la carreta con eso, seguía con apnea, seguía con anorrea. Le hicimos una endoscopia de sueño y descubrimos que tenía una obstrucción epiglótica. Vean, espero que se vea ahí. Vean la epiglotis, ahí la doctora Perla está enseñando la obstrucción epiglótica clara, el trapdoor, que no tiene nada que ver la lengua y no tiene nada que ver ningún otro factor. Era una obstrucción epiglótica pura, inspiratoria, en un paciente postoperado menos años. Entonces lo que le hicimos fue una reducción de base de lengua, porque cuando terminamos la cirugía nos dimos cuenta que tenía mucha relación con la epiglotis, y una resección parcial de epiglotis, porque esta epiglotis responde muy mal a la epiglotopexia en mi experiencia.
La otra sí responde bien por la relación con la médula lingual, pero este tipo de oclusión nos fuimos directo a hacerle una resección parcial, y este es el niño en el posoperado y el postquirúrgico, así nos recibió en su cuarto, y cuando ves un niño así, pues nos da mucho gusto verlo bien. El síndrome de Beckett-Wiedemann, tenemos una fundación con varios papás que tienen este síndrome, les estamos operando a los pacientes con Beckett-Wiedemann, que es un síndrome que cursa con macroglosia, historomegalia y un pequeño déficit neurointelectual. A estos pacientes con macroglosia verdadera tenemos que operarlos antes del año de edad. Si no los operas antes del año de edad, el problema quirúrgico en el que se meten es muy difícil. Es ya manejo esquelético, bueno, y los pacientes están con la lengua que no le pueden cerrar la boca, y la verdad que es un problema. Ahí le hacemos una reducción, una microsectomía parcial de la base de la lengua para poder reducirles el tamaño de la lengua y que puedan cerrar la boca. Mañana vamos a presentar también otros ejemplos de eso. La unión entre la apnea del sueño y el déficit de atención. Aunque durante mucho tiempo se creía que era una teoría, ya se vio y que existe una alta relación entre el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y apnea obstructiva del sueño. Sí hay mejoría estadística en pacientes con trastorno de déficit de atención después de una amígdala mielectomía. Sí hay mejoría, pero en los estudios con CPAP la mejoría es media como que no muy clara, entonces todavía existen ciertos rasgos que tenemos que seguir trabajando y estudiando en esta área, ¿verdad? El tratamiento, obviamente, pues sabemos que la etiología y la severidad de la historia natural de estos pacientes, nos vamos a presión positiva en la vía aérea. Créanme que los niños se adaptan muy fácilmente al CPAP. Yo me sorprendí con mis primeros niños con CPAP. El chiste es tener tu mascarilla para niños, pero créanme que se adaptan muy bien. Estos niños son muy maleables, no sé cuál sea la palabra correcta, pero cuando yo oigo que dicen, no, es un problema titular niños de CPAP, créanme que no es tanto. Los niños se van muy bien con CPAP. Dispositivos orales, ortodoncia, expansión maxilar rápida, piensan en la expansión maxilar rápida, no se los olvide, después de unas amígdalas adenoides, mandar a los ortodoncistas siempre, ese es el paso que sigue. Y obviamente en cirugía, cuando vemos que el paciente tiene una obstrucción en tejidos blandos, podemos irnos a ese tipo de tratamiento. Esta es un estudio que me llamó la atención porque habla de una resección, o sea, una amigdaloctomía contra una amidalectomía, o lo que es, si nos decimos más claro, una amidalectomía extracapsular contra una intracapsular parcial. O sea, es algo controversial también. En lo personal, a mí me gusta mucho hacer las extracapsulares, pero cuando tenemos amígdalas intravélicas y vamos a hacer cirugía de sueño, por lo general me voy a una intracapsular para no meterme tantos líos y hacer la cirugía correcta de faringe, ¿verdad? Pero en niños tenemos que irnos a la obstrucción real del tejido blanco. Este es otro estudio que habla sobre la presión, la tensión arterial en pacientes con apnea del sueño y el efecto de la cirugía de amígdalas adenoides. Y aunque encontraron que se pensaba que iba a bajarse, no hubo mucha disminución en este estudio con 1.193 niños. Así que, pues en ocasiones nos encontramos con resultados que creemos que van a aparecer y salen algunos estudios que te contradicen. Este metaanálisis menciona que, aunque puede ser un poco trivial pensar que la presión va a bajar, algunos pacientes les va muy bien en otros factores, ¿verdad? Hay que seguir estudiando esta área. Y este metaanálisis en pacientes obesos, porque es lo que yo quiero que vean, porque aquí en México es lo que más vemos, pacientes obesos a todos los niveles de edad. Y sí, aunque también vemos niñas, sí me estoy dando cuenta que son más niños. Llegan los niños con obesidad
y tú le vas a hacer una mide de las adenoides, igual que el síndrome de Down syndrome. Tenemos, es más severo. Tenemos muchas posibilidades que no tengamos buenos resultados y que se nos complique ese paciente en el postquirúrgico. Hay que tener cuidado cuando operamos niños obesos y niños adenoides. La alta incidencia de complicaciones postquirúrgicas en las mielas adenoides de niños obesos nos hace pensar en que tengamos que voltear a irnos un poquito más conservadores, evaluar muy bien a este paciente, hacerle estudio de sueño. No pensemos en un CPAP previo, si no le haces estudio de sueño, ¿cómo le vas a poner un CPAP al paciente, verdad? Pero tenemos que irnos con mucho cuidado por el alto porcentaje de apnea residual. Si tú le dices al paciente, le voy a quitar la apnea, pues va a estar complicado. En este tipo de metaanálisis, la efectividad de la mielectomía puede bajar hasta 73 en niños obesos y en algunos hasta 85. Hay que tener mucho cuidado en los resultados en los pacientes con obesidad. Últimamente, aquí está la doctora Mary France, que es una amiga de nosotros de Houston, que va a venir a hablar de esto mañana. Hay buenos resultados en cuanto al uso de medicamentos en la apnea del sueño, corticoides tópicos, puede ser corticoides manejados con algún otro tipo de medicamentos. Los sistémicos pueden ser usados, pero obviamente con sus cuidados. El montelukast, desinflamatorios de ese tipo, con antihistamínicos y corticoides tópicos, mejoran en algunos pacientes la apnea del sueño en un muy buen porcentaje, aunque también hay algunos otros estudios, como el CHAT, que mañana se va a hablar mucho de ese estudio CHAT, que se lo recomiendo, hablan de todo lo que estamos hablando ahorita en esta charla. Dificultad del uso del CPAP, como estaba comentando, en niños. Este estudio lo pongo aquí porque me llamó la atención, porque es de la autora. Aquí está una de las autoras. Hicieron una titulación de CPAP con endoscopía de sueño en pacientes en los cuales fueron 12 pacientes, en los cuales se le encontró las presiones, hicieron diferentes tipos de titulación, algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo en adultos. Nosotros no tenemos experiencia haciéndolo en niños, lo hacemos más en adultos, buscar el PICRIT y todo eso, pero me llamó la atención porque puede ser utilizado en pacientes sindromáticos y la tolerancia de los pacientes, dependiendo de la obstrucción que veamos, al enseñárselo a los papás, en mi caso, en adultos, el verse usando el CPAP es muy bueno para ellos, porque sea como que se convencen de usarlo. Yo creo, no sé, mañana le preguntamos a la doctora en qué juega el que los papás vean a su hijo con el CPAP en una visión endoscópica. Y estas son las cirugías consideradas en la apnea obstructiva del sueño posoperados de amígdalas. Tabique desviado, nariz que está obstruida, a la edad que sea, se tiene que operar. Esa falacia de los centros de crecimiento, por favor, ya no la vuelvan a repetir. Es una falacia del otorrino. La inventó un doctor sin bases científicas hace unos años y fue replicada y repetida durante mucho tiempo. Una nariz tapada, a la edad que sea, se tiene que operar. Cornetes, obviamente una de las combinaciones más frecuentes que hacemos nosotros con amígdalas adenoides es los cornetes. Reducción de cornetes, amiloidectomía y adenoidectomía. A los seguros de estos médicos no les gusta esa combinación, pero pues créanme que los seguros no tienen que decirnos cómo operar a los pacientes, ¿verdad? Y cómo hacerlo. Adenoidectomía sigue siendo, como les digo, una de las cirugías que más causan problemas ahí. Hipoplasia maxilar, lo que estamos hablando del esqueleto óseo. Amiloidectomía o amiloidectomías parciales, cirugía de faringe para dar, pueden tener una buena opción, más con las técnicas que hay actuales que no son muy agresivas. Lo que había mencionado, la cirugía de lengua, amiloidectomía lingual, epiglossectomías. Aquí mencionan suspensiones de lengua y suspensiones de yoides. En lo personal nosotros no la practicamos y los sistemas de suspensión no están autorizados por la COFEPRIS aquí en México. Avances genoglosos en algunos pacientes craneofaciales con deficiencias craneofaciales, avances mandibulares. Y en laringe,
todo lo que se puede hacer en pacientes con problemas como la laringomalacia, supraglotoplastia, supraepiglotomía y algunos tipos de cirugías epilóticas. En conclusión, la apnea del sueño es un trastorno multifactorial. Es una población que requiere mucha evaluación y manejo para saber que estamos en un paciente que puede existir la posibilidad de que siga con los mismos síntomas por lo que nos trajeron al consultorio del paciente. La evaluación, una evaluación endoscópica despierto y bajo sedación, es súper importante para este tipo de pacientes. Y obviamente, en la gran mayoría de los pacientes sin comorbilidades, la primera elección sigue siendo la cirugía. Hablamos de pacientes con muchas comorbilidades, pero cuando hablamos de un paciente sin comorbilidades, el típico niño tapado, como puse el ejemplo al principio de esta charla, señores, ese se va directo a cirugía. Bien hecha, nada más echándole ojo a los cornetes, no se les olvide. Ese puede ser un factor muy fácil de corregir, que se nos puede escapar en una cirugía que hacemos muy rutinariamente con las amigas. Este es nuestro curso que vamos a hacer el año que viene con la Academia Internacional de Desórdenes del Sueño, la ICCDA. Es una institución francesa israelí. La vamos a hacer en coordinación con ellos, la Sociedad Iberoamericana de Cirugía del Sueño. Vamos a coordinarnos para hacer un curso en Panamá, el 14 y el 17 en la ciudad de Panamá. Ahí está el correo en la página de internet de nosotros. Es un curso en inglés. Los esperamos. Ojalá tengamos a muchos otorrinos que se quieran meter a esta área. Este es nuestro curso de disección, 15 cabezas y endoscopía de sueño. Vamos a tener 15 especímenes frescos en práctica. Vamos a tener un día de teoría, un día de endoscopía de sueño en visión directa y otro día en talleres. Este es un curso dirigido para otorrinolaringólogos y también para odontólogos, pero ellos no se van a disección, obviamente, ellos se van a su taller de dispositivo de avance mandibular y nosotros hacemos nuestra disección. Es en el Hospital Ángeles, Valle Oriente, en Monterrey, y va a ser el 8 y 9 de marzo. El profesor invitado va a ser el doctor Marco Barbieri, un doctor muy brillante, cirujano de sueño de Génova, Italia, y posiblemente otros profesores extranjeros. Los esperamos a los que quieran estar con nosotros. Este es el curso que organiza nuestro amigo doctor Guillermo Navarro en su Instituto Médico Quirúrgico de Cabeza y Cuello, y nosotros lo estamos coordinando para hacerlo realidad de sueño. Este es nuestro programa, nuestro diplomado en desórdenes del sueño y energía aplicada. Ya tenemos 23 generaciones al curso. Actualmente aquí está la generación 23 con nosotros. Es un mes en línea, 3 meses presenciales, es un fellowship con aval universitario, como deben ser los fellows. Los demás, créanme que no son fellows, son visitas pagadas, segundos de entrenamiento. Los fellows deben ser universitarios, en un programa académico avalado por una universidad. Este es el primero que hubo en Iberoamérica y es hands-on, porque para ir a ver, pues mejor métanse a YouTube. Se lo recomiendo. Aquí se tienen que poner los guantes, se tienen que operar conmigo. Son 3 meses presenciales y 1 mes en línea, avalado por la Universidad de Monterrey. Tenemos muchos egresados y tengo el orgullo de decir que muchos ya son líderes de opinión en sus países. Tenemos egresados de Israel, de España, de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, República Dominicana, prácticamente de toda Latinoamérica. Nos faltaba de Paraguay y de Uruguay, pero ya se inscribieron para el año que viene. Estamos viendo los cupos para el 2025. Los que estén interesados, con mucho gusto pueden mandarnos un correo electrónico y aquí estamos varios de los profesores del curso. Y este es el nuevo curso de entrenamiento, porque empezaron a inscribirse muchos doctores con interés en irse al diplomado, pero en inglés. Eran doctores de países que no hablan español. Y aunque tuvimos algún alumno que no habla español, se nos hizo un poco complicado y por eso tuvimos el interés de armar este fellowship internacional con aval universitario del campus biomédico de Roma. Son 6 meses, 2 meses en cada sede, 2 meses en Roma, 2 meses en Nueva York con el doctor Ofer Jakobitz y 2 meses en Monterrey. Este es un fellowship también hands-on y teórico.
está avalado, como digo, por el Campus Biomédico de Roma, y ya, gracias a Dios, ha llamado mucha atención. Ya tenemos 10 inscritos de países como Hungría, Irán, India, Medio Oriente y países de Europa del Este. Los que estén interesados, también tenemos a un doctor de Guadalajara que ya está inscrito, y la verdad que está pintando bien. Los que estén interesados también, ahí está el correo electrónico del Campus Biomédico en Roma, y pues son la oportunidad de conocer 3 maneras diferentes de manejar los trastornos del sueño, y también conocer 3 profesores, el doctor Manuel Casale y su grupo, el doctor Robert Jakowitz y el grupo de Monterrey con nuestro grupo de profesores. Y pues muchas gracias por su atención.